nosotros hemos escuchado que la Biblia habla acerca de vasijas de barro. Aquel que ha leído esta porción de la Biblia sabe que cada uno de nosotros somos barro y el alfarero es el Señor, y nuestro Padre Celestial quiere hacer de nosotros el barro vasijas, ¿verdad? Y Él nos moldea y Él nos transforma. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y miren, el barro es un material muy común hoy en día. También en el Antiguo Testamento el barro era un material en el cual se pueden hacer varios utensilios. Créanme que aquí en México somos conocidos porque muchas artesanías se hacen del barro. Aquí en Chiapas mucho de lo que se venden en los altos, los recuerdos, están hechos de barro. Mi esposa me dijo, oye, ya no has contado anécdotas que den risa, y bueno, me di a la tarea que encontrar una anécdota. Cuando vivía yo en otro país, ya no voy a decir el nombre porque creo que lo digo mucho, cuando vivía en otro país, ¿verdad? Que venía de vacaciones acá y regresaba a pastorear allá. Varios me pedían algunas cosas de acá, algunos gringuillos, me decían, oye, tráeme esto. Y alguien me dijo, oye, porque yo les hablé del queso, y me dijeron, ¿por qué no traes queso de Chiapas? Porque le dije que aquí en Chiapas tenemos de los mejores quesos. Y recuerdo que lo compré, y cómo envuelven el queso acá, son bloques, obviamente el queso es blanco, envuelto en aluminio, y son o cuadrados o rectangulares. Ojo con yo lo meto en mi maleta, viajo internacionalmente, estoy documentando, y en la maleta que hay, pues el de aduanas no sabe qué es lo que hay ahí, solamente él ve bloques rectangulares con algo blanco adentro, envuelto en aluminio. Cuando viajes internacionalmente te dan una hoja que es azul, donde tú tienes que declarar qué es lo que llevas en la maleta. Y yo dije, no hombre, aquí sí declaro que traigo queso, van a pensar que es otra cosa. Declaré que sí traía queso, paso por aduanas, le doy la hoja al oficial y él me dice, ok, se la queda viendo, y mi maleta pasa por ese detector o de rayos X y se queda en mi maleta y lo está viendo. Me volteé a ver, ve la hoja y está viendo, y me dijo, esos cuadros que tú traes adentro, que son blancos, envueltos como en un tipo de aluminio, me dijo, ¿es el queso que traes? Y le digo, sí, señor, es el queso, no es otra cosa. Y me dijo, bueno, pásale, no te preocupes, ¿verdad? Cuando viajes internacionalmente, cuidado con eso. Pero una vez se me ocurrió llevar un jaguar aquí hecho en Chiapas, hecho de barro. Y realmente son jaguares muy bonitos, se lo llevé a mi jefe. Uno, porque lo aprecio, pero dos, porque quería quedar bien con él. Y le dije, mira, te traigo este jaguar hecho de barro, ¿verdad? Porque allá este animal es como que el signo, el símbolo de nuestro estado de Chiapas. No, hombre, ese jaguar hizo furor allá en los United, porque siempre que llegaba alguien en la oficina, todo el mundo decía, oye, ¿y ese jaguar de qué es? Y mi jefe les explicaba, me lo trajo Carlos, está hecho de barro y es el emblema de su estado. Y alguien me encargó otro, fui con el jefe de mi jefe también, y también le traje su jaguar para que él también tuviera su jaguar, y sí creaba furor. Y tal vez para nosotros aquí en México, pues sí, lo sabemos, está hecho de barro, no es la gran ciencia, ¿verdad? No es un material tan caro, pero allá en Estados Unidos, dije que ya no iba a decir el nombre, pero ya lo dije, lo valoraban, aunque estuviera hecho de barro. Ojo con lo que te voy a decir. La Biblia nos compara y a ti y a mí como barro. Tal vez no un material tan privilegiado, tal vez no un material como el mármol, tal vez no un material como el oro, como la plata o ya mínimo como el bronce, nada. Nosotros somos comparados como el barro, un material no tan valioso, pero que para el Señor Dios Todopoderoso sí es muy valioso. Por eso Dios le está diciendo a Jeremías, a quien puso la atención acá, dijo, Jeremías, te voy a enseñar algo. Y Dios le dice a Jeremías, quiero que desciendas a la casa del alfarero y quiero que veas qué es lo que está haciendo. Y Jeremías desciende y ve que el alfarero tiene en su taller barro.
y ve al alfarero que está trabajando el barro y está haciendo una vasija. Y ahí es cuando Dios le da una revelación a Jeremías y le está diciendo: yo soy el alfarero, mi pueblo, el pueblo de Israel, ellos son el barro, y yo como el alfarero estoy tratando de hacer de ellos una vasija hermosa. Porque para los ojos del Señor, nosotros que somos barro, somos un barro muy valioso. Pero humanamente hablando, nosotros podemos decir que, pues bueno, para el Señor soy valioso, pero pastor, si usted supiera, mi esposo, ¿qué clase de barro es? No obedece. Y sí, humanamente hablando, a veces hay barro, ¿verdad? El barro desobediente. Tal vez para algunos otros, ¿verdad? Podemos decir, humanamente hablando, yo soy el barro, el terco. Porque Dios me dice algo y hago todo lo contrario. Barro de terquedad. Algunos, humanamente hablando, porque el Señor no dice eso de nosotros, pero entre humanos sí nos lo decimos, ¿verdad? ¿Qué tipo de barro hay? El que siempre hace su santa voluntad. El que Dios ya le dio un consejo y dijo: yo hago lo que a mí se me antoja. Y tal vez podemos empezar a etiquetarnos qué tipo de barro somos. El barro que siempre busca la voluntad del Señor, o el barro que siempre dice lo que yo quiera. El barro que permanece, o el barro que siempre anda de aquí para allá. ¿Qué tipo de barro eres? Dile al de la derecha, o si no quieres no le digas nada, pero dile: ¿qué tipo de barro eres? ¿Qué tipo de barro eres? Yo soy el obediente, el sumiso ante Dios y a su esposa. Yo soy el barro que siempre busca la voluntad de Dios. El barro que nunca se queja. Aquí, ¿verdad? Todos somos barros que nunca nos quejamos. Siempre estamos contentos, satisfechos. Señor, estoy tan contento, nunca me quejo. El barro. Y nosotros somos un barro, créanme, que tiene tantos errores. Un barro que, no quiero sonar repetitivo, que se queja. Un barro que siempre quiere hacer lo que él quiere. Un barro que a veces se desmotiva. Un barro que a veces quiere más de Dios, a veces no quiere nada. Un barro que quiere venir a la casa del Señor. Otro día: ya me cansé. El pastor siempre dice: voltea a la derecha. Es el barro. Pero escucha bien, a pesar de eso, eres un barro precioso ante los ojos del Señor. Y ahí va. Ponme el primer punto, por favor. Ok, el barro. Tú y yo, escucha bien, tú y yo somos el barro, somos barro. Dice así: en ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, está diciendo Jeremías: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor: ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Dios quiere hacer de ti una obra maestra, pero Él lo va a hacer con alguien que tiene tantos errores y que tiene tantos defectos, pero el Señor te ama tanto que para Él eres valioso. Y esto es algo que tú y yo tenemos que estar conscientes todos los días, que el Señor va a hacer su obra maestra en nosotros. No es porque nosotros nos lo hayamos ganado, no es porque nosotros digamos: wow, qué cristiano. Es porque Dios nos ama tanto que Él va a tomarnos a ti y a mí y va a hacer una obra maestra del barro. Yo sé que cada uno de nosotros tiene su historia. Yo escuché a un buen predicador, ya tiene muchos años, a un muy buen predicador. Ya estaba prácticamente en la recta final de su ministerio. Y él empieza a decir: miren, antes de que yo predique, voy a empezar a predicarles y les voy a predicar desde mi naturaleza, desde mi humanidad, ¿verdad? Les voy a predicar desde mis errores. Y siempre que uno escucha eso, se viene buena la predicación. Cuando alguien se va a confesar y va a predicar de sus errores, todos paramos la oreja a ver qué nos va a decir el pastor. Y ese pastor decía: miren, el Señor me ha permitido tener un ministerio fuerte, un liderazgo fuerte. Le dije: pero no crean que yo estoy aquí, él abre su predicación, no crean que yo estoy acá porque soy perfecto, sino que a lo largo del ministerio, a lo largo de mi vida, sí cometí algunos errores, pero como el Señor, para Él soy preciado, me hizo el líder que soy el día de hoy. Y nos empezó a contar una serie de cosas y él decía: yo era como Pedro, dice, hace tiempo yo era como Pedro.
me exaltaba. Cuando otro líder venía, nos decíamos de cosas, mandaba cartas por aquí, mandaba cartas por allá, ¿verdad? Yo tenía temor del Señor, yo amaba a Dios, pero él decía, pero mi personalidad era un don Pedro mezclado con Pablo. Con los que fueron a su retiro de matrimonios, vimos los temperamentos. Y fíjense que su pastor sacó el temperamento colérico sanguíneo. Suena fuerte, pero así, yo soy colérico sanguíneo. Pedro era colérico y Pablo era sanguíneo. Imagínense, un pastor mezclado Pedro y Pablo, no hombre, una bomba. Muchos van a decir, mi esposo es Pedro y Pablo combinado, porque habla, dice, se enoja, Pedro y Pablo. Pero a los dos el Señor los empezó a escoger y les dijo, de ti voy a hacer una obra maestra. Y este pastor que les estaba diciendo, en sus últimos años de ministerio, porque creo que ya se retiró, él está diciendo, cada uno de ustedes es especial porque Dios los escogió y ustedes son el barro y Dios va a hacer a lo largo de su vida la obra maestra que él está planeando y ahorita lo vamos a ver. Pero este es el inicio. Cualquier situación o la situación en la que tú vengas hoy, escucha bien, la situación en la que tú vienes hoy no te define. La situación en la que tú vienes hoy no te define, porque quien te va a definir es Dios, porque tú eres barro en las manos del alfarero y Dios está a punto de hacer su obra maestra en ti. Cierra tus ojos, repite conmigo, Señor, te doy gracias, porque para ti soy muy preciado. Amén. Dale fuerte aplauso al Señor. Muy bien. Ahí va. Ahí va, segundo punto, por favor, y aquí sí quiero pasar un tiempo. Tú eres el barro, ¿quién es el alfarero? Dios. ¿Quién es el alfarero? Dios. Tú eres el barro, ¿y quién es el alfarero? Dios. Mira lo que dice Jeremías 18:1-3, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Mira, Dios es el alfarero que va a trabajar contigo. A que se deje trabajar, Dios lo va a empezar a trabajar. Y Dios no empieza como que a procesarte y no es una tarea al azar, sino que Dios ya en su mente diseñó en toda su creatividad lo que Él quiere para tu vida. Dios ya lo diseñó. La Biblia dice que antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, Dios ya te había conocido y Dios ya te había apartado para una asignación específica. Y en su mente, Dios ya tiene lo que quiere hacer contigo. La vasija, y ojo, la vasija se levanta sobre una rueda. Y Dios está trabajando contigo porque Él es el alfarero. Tiene al barro, pero yo no sabía hasta que lo investigué. El alfarero trabaja como que con una rueda y ahí es donde pone lo que es el barro y la rueda está dando vueltas. Y es ahí donde Dios empieza a hacer el barro y la vasija. Ojo, la rueda representa las circunstancias en la vida a través de las cuales el Señor está haciendo la vasija. Una vez más, la rueda representa las circunstancias de la vida que Dios utiliza para darle forma a la vasija. Y hay circunstancias donde Dios no las mandó, pero tú te metiste, pero Dios las va a utilizar para formarte. Hay otras circunstancias donde Dios sí las permitió, porque esa circunstancia Dios la va a utilizar para formarte. De hecho, escucha lo que te voy a decir que viene fuerte. Si tú no tienes trabajo el día de hoy, tal vez es una circunstancia que Dios está utilizando. No es que Él lo haya hecho, pero Dios la está utilizando para hacer esa vasija que tú tienes que ser, la que Él ya creó. Porque Dios lo está permitiendo. Y la rueda es la circunstancia. Porque Él lo que está haciendo es la vasija perfecta que Él ya diseñó, que Él ya vio. Por eso cuando pasas una situación difícil y te empiezas a quejar, que yo sé que para las situaciones difíciles son incómodas, no nos gustan, pero tienes que entender que algunas circunstancias que Dios permite o las hace Él es para formarte. Y si Dios lo está permitiendo, si Dios lo
permitió, es porque te está formando. Pero hay personas que son el barro quejoso, así lo vamos a llamar, el barro quejoso, que cuando el alfarero te está formando, el barro está diciendo, no me gusta, no quiero. Y el alfarero que Dios está diciendo, oh, pues déjame formarte. Y tú estás diciendo, no me gusta. Y Dios dice, yo te estoy formando, estoy utilizando la circunstancia para formarte el carácter, para que sepas que quien te bendigo soy yo, no el hombre. Para que sepas que quien te da la salud soy yo y no el hombre. Y Dios está permitiendo las circunstancias que son la rueda para hacer la vasija. Yo sí he conocido algunos testimonios donde Dios ha permitido circunstancias bien difíciles para que su hijo o su hija del barro agarren forma de vasija, porque de otra manera no se dejaban formar. Y Dios a veces lo permite para que la vasija sea formada. No voy a decir su nombre porque uno que otro va a decir, yo lo conozco, yo sé quién está hablando, el pastor. Cuando no digo nombres es que lo pueden conocer. Nadie voltea ni a su izquierda ni a su derecha. Pero hasta ahí vamos a quedar. Había un hermano y nos lo estaba platicando a Belén y a mí, un hermano que no se congrega aquí, está en otra iglesia. Y él empezaba a decir, cuando yo estaba lejos del Señor, sí había escuchado del Señor, sí había ido a la iglesia, vivía lejos del camino del Señor, aunque iba a la iglesia. Yo le decía a la gente, Dios no existe. Y yo era maestro, yo le decía, Dios no existe. Y varios estudiantes empezaron a creer que Dios no existía por mí. Él era un politiquillo, un político que tenía dinero, un político que tenía conexiones. Mal no le iba mal, tenía dinero. Pero él siempre decía, yo siempre confiaba en el hombre. Y se le vino una situación que no voy a decir aquí, tan fuerte y tan tremenda, que todas sus conexiones, ¿verdad? Cuando uno tiene y está bien y está en la montaña y tiene conexiones, todo el mundo le habla. Cuando está en la situación, se desaparecen. Él lo testifica. Dijo, cuando yo estaba en el momento más difícil, todo el dinero del mundo, literal, no me servía. Y tenía dinero, no servía para nada el dinero, no servía. Digo, cuando yo necesitaba de un amigo, de los muchos que dicen que tengo, nadie se me aparecía. Dice, y es una situación que duró un tiempo donde Dios me procesó, donde Dios trató conmigo, donde le permitía a Dios, él dice así, donde por primera vez le permitía a Dios que trabajara en mí y me moldeaba. Dice, ¿saben lo primero que hizo cuando terminó esta situación difícil? Caminé hacia la iglesia y lo primero que hice fue arrodillarme delante del Señor y decirle muchas gracias. Y después dice, después de decirle a la gente Dios no existe, después de decirle al Señor no creo, no te quiero obedecer, lo primero que hice cuando terminó esa situación fue ir a la iglesia y postrarme delante del Señor y decirle gracias porque el único que me sacó adelante fuiste tú. Y él dice, todavía me he encontrado a uno que otro estudiante que tuve hace muchos años y algunos le dicen, yo dejé de creer en Dios por usted, profesor, porque usted me dijo que Dios no existe y dejé de creer. Y él dice, cómo me duele cuando me lo he encontrado a uno que otro, pero he entendido que el Señor me vuelve a conectar con ellos y decirles, pero ahora déjame decirte que el que cree, ahora soy yo, porque ahora me he dejado moldear por el Señor y ahora soy una vasija en las manos del alfarero. A lo largo de la vida vamos a tener circunstancias, algunas creadas por nosotros porque no quisimos obedecer, otras circunstancias que Dios las permitió, porque si Dios está sentado en el trono, nada sale de su perfecto control y cuando hay una circunstancia es porque Dios la permitió. Hay otras circunstancias que son parte de la vida y que no podemos entender, pero que Dios la va a utilizar para formarte, Dios la va a utilizar y tú te debes dejar formar por el alfarero que es Dios, porque eres una vasija. Mira lo que dice un teólogo, no los voy a aburrir con su nombre ni nada, pero dice, ¿alguna vez, dice este teólogo, has experimentado problemas que nunca pensaste que tendrías? Yo lo estaba leyendo y dije, amén, gloria a Dios. Ahí estaba en mi escritorio, amén, gloria a Dios. Dije, sí,
Y después el teólogo dice, has atravesado pruebas que nunca pensaste. Dije, amén, gloria a Dios. Mira, este teólogo sí le sabe. Sí le sabe. Y él dice, la rueda que representa las circunstancias es como Dios te está formando. Y él dice, cuando tú te dejas formar y pasas el tiempo de adversidad, el tiempo de prueba, te dejas formar, tú sales como un hijo, como una hija de Dios, maduro, fuerte, exaltando y glorificando el nombre de Dios. ¿Cuál es tu rueda el día de hoy? ¿Cuál es tu rueda? Y la rueda, ¿cuál es tu circunstancia? Créeme que si tú vienes acá y tienes bien en claro la circunstancia que estás pasando, no es el azar, no es la suerte. Dios lo sabe, Dios lo permitió, porque nada sale de su perfecto control y Dios va a utilizar eso para formarte, porque tú eres su obra maestra. Eres una vasija de barro donde Dios con toda su creatividad está formando, porque para Dios eres valioso. Déjate formar, porque Dios está haciendo su obra maestra en ti. Cierra los ojos, repite conmigo, Señor, ayúdame a dejarme moldear por ti. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Muy bien. Y vamos al último punto, pónmelo por favor, dice así: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Ojo, el Señor está haciendo la vasija, nos está formando, pero por ahí, una que otra vez, no en esta iglesia, ni en su iglesia hay buenas vasijas, y en esa también. Pero a veces en otras iglesias, no aquí ni en la de ellos, hay unas vasijas que tú dices, ya entiende, hermano, por vidita tuya, entiende. ¿Qué no ves? Ya más, ya no. A veces nos gustaría decir eso de que, oye, ya compadre, ¿no ves que como dice, está lloviendo sobre mojado? Ya, agárrale. Pero el Señor, que Dios Todopoderoso que está formando la vasija, dice que el alfarero la tenía, pero es un barro terco, medio terco. Y dice que la vasija se destruye en sus manos porque el barro no se quería dejar formar. Pero aquí viene lo impresionante del Señor. Mira lo que dice: la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, no porque el alfarero la haya echado a perder, porque le tocó el barro terco, se echó a perder solo. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Ojo, la Biblia no dice que agarró un barro nuevo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el mismo barro que se echó a perder a sí mismo, el alfarero volvió a tomar el mismo barro y volvió a formar la vasija hasta que quede como Dios lo ha planeado desde el principio. La falla descubierta, porque el alfarero vio una falla en el barro. La falla descubierta, invisible para nosotros. Porque sí o no, a veces nosotros mismos no nos damos cuenta del error. Todo el mundo lo ve, excepto nosotros. Invisible para nosotros, pero conocida para Dios. Conocida para Dios. El alfarero hace de nuevo la vasija, no desecha el barro, lo hace de nuevo con el mismo barro. Ahora, cuando Dios está volviendo a hacer la vasija, porque dice, este barrito quiere hacer su santa voluntad, Dios le está profesando, y conforme nosotros nos dejamos moldear, Dios dice, mira qué vasija, una obra maestra, toda mi creatividad, ¿verdad? Todo lo que yo visualicé para mi hijo y para mi hija, mira qué hermoso barro. Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. La circunstancia que tú estás pasando hoy es pasajera, porque Dios la está utilizando como una rueda para formarte. Es pasajera tu circunstancia, porque Dios lo que quiere es sacar una vasija tan preciosa que tú resaltes a donde quiera que vayas, y Dios, que para Él es toda la gloria, Él diga, mira qué vasija me salió, mira qué vasija es la que hice.
El Señor no ha terminado contigo. La circunstancia que tú estás atravesando es pasajera. Lo mejor está por venir. La segunda parte del 2026 será mejor que el primer semestre. Amén. El segundo semestre del 2026 será mejor que el primero. El Señor no te ha traído hasta este punto para volver atrás. El Señor te ha traído a este punto porque te quiere llevar a una tierra mejor donde fluye la leche y la miel. Pero déjate moldear. Déjate moldear. No estés triste por la circunstancia de hoy. Yo sé que duele a veces, yo sé que a veces es incómodo. No se entristezca tu corazón, porque Dios te está formando y está sacando su mejor trabajo en ti. Ponte de pie, vamos a hacer una oración.